¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Diferenciarte Radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañera Verónica Sánchez. Hoy es martes 13 de mayo, estábamos comentando fuera de micrófonos el día en que la Iglesia Católica celebra a la Virgen de Fátima, así que pues felicidades para todas las Fátimas y bueno, enhorabuena esa celebración por la Iglesia Católica y todos los fieles creyentes. Hoy estamos con una invitada que ya habíamos anunciado por las redes sociales, la psicóloga Fanny Rovira, psicóloga y especialista en los beneficios de la escritura terapéutica. Bienvenida Fanny, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días a todos. Estoy muy bien y muy feliz de estar aquí contigo finalmente. Finalmente, sí, lo habíamos planificado varias veces, pero bueno, tantas obligaciones, tanto servicio, diría yo, porque Fanny pues atiende sus pacientes de psicología de una manera muy entregada, muy detallada y a veces cuesta un poquito hacer el espacio, pero gracias por venir a compartir con nosotros y con toda la audiencia algo tan bonito como es la escritura terapéutica. Bueno, escribir es un arte, a nosotros nos gusta hablar de arte, nos gusta hablar de cultura, más que todo de la pasión que tienen los artistas, ¿no? Eso que te lleva, que te impulsa, que no importa que sean las 3 de la madrugada, que no importa que no hayas comido, sino porque tú te llena, te satisface. Entonces, definitivamente, la escritura es uno de esos artes y cuando ese arte se une como una herramienta para sanar, y bueno, pues dejar atrás pues, situaciones del pasado y empezar de nuevo. Cuéntanos un poco esa técnica, esa herramienta de escribir para sanar. Bueno, es una técnica que se ha estudiado mucho, es muy útil, no se le da a todo el mundo, se comprende, ¿verdad?, que no todas las personas quizás tienen ese hábito, que va muy ligado a leer. Uh-huh. Definitivamente para poder tener una amplitud de conceptos y de herramientas hay que leer mucho. Entonces, esta forma terapéutica comenzó en Grecia, en Egipto, cuando ellos desde un principio de la filosofía todo lo escribían a través de jeroglíficos, de su lenguaje. Entonces, iban vemos como cómo... documentando, ¿no? Tenían ese Sí, hábito. sí, exactamente. Ellos de alguna manera plasmaban todo lo que era su cultura, su día a día, a través de la escritura. Eh, Entendemos que tradicionalmente la historia es contada, ¿verdad? Que pasa de una generación a otra a través de una historia hablada, pero también tenemos registro de historia escrita. Y al principio, aunque se hacían muchos dibujos y el arte pues iba muy ligado a lo que era la pintura, el dibujo, sin embargo encontramos que la historia escrita a través de estos primeros creadores de esta herramienta, porque de alguna manera dejaban ese diario vivir. Entonces, cuando encontramos en la psicología la herramienta más útil de la psicoterapia, que es la verbalización de las emociones. Muchas veces esta verbalización, el poder crear una voz a través de los sentimientos, no es fácil cuando una persona ha vivido traumas, cuando una persona de alguna manera sufre o tiene emociones muy complejas que podemos llamar hasta desagradables. No es fácil abrirse. Entonces, una herramienta que ha sido muy utilizada en la psicología moderna es la escritura. También pasa, Fanny, que a veces incluso no necesitas vivir un gran trauma para no saber identificar cuál es la emoción que tienes en el momento. O sea, no sé si te dices que no sé si estoy brava, no sé si tengo hambre, no sé si tengo sueño, no sé si esto, o sea, llega de repente a desestabilizarnos tanto una situación que uno no sabe expresar en palabras qué es lo que te está pasando. O sea, le pasa a los niños, le pasa a los adultos, o sea, no es algo característico propio de una edad, sino más bien como del ser humano, ¿no? Exacto, y no, como bien lo dices, no es fácil que las personas sepan identificar sus emociones. Hay emociones que son secundarias y emociones primarias y emociones terciarias.
Entonces, a través de esta herramienta de la escritura terapéutica, podemos de alguna manera identificar las emociones que tenemos, porque son muy complejas y pueden estar muchas veces compartiendo un mismo hábitat. La tristeza con el enojo, la frustración con la desolación y la desesperanza. Entonces es muy complejo, a veces no lo podemos de alguna manera identificar, y no es hasta que lo plasmamos en algo escrito es que realmente vamos a lograr entonces identificarla para poder trabajarla emocionalmente y terapéuticamente. Entonces, no es solamente una herramienta que la pueden utilizar las personas que sufren traumas o situaciones psicoemocionales, es una herramienta útil incluso en la prevención de afectaciones mentales, porque cuando nosotros tenemos una buena vía de escape, una válvula saludable para poder gestionar la presión, la tensión que nos generan los conflictos cotidianos, desde un tranque, como estamos viviendo ahorita mismo en nuestro país, situaciones muy complejas económicas, políticas, sociales, todas estas cosas que de alguna manera al dormir nos llevamos a la cama y sufre nuestro inconsciente, Claro. porque lo va a plasmar a través de sueños o pesadillas o insomnio. En fin, un sinnúmero de ligamentos que van a estar inertes, insertos en nuestro ser, que no lo vamos a poder describir, que podemos decir de repente un día, hoy me siento muy cansada, no sé qué me pasa, no me quiero generalmente levantar. lo encasillamos ahí, es que estoy cansada o estoy estresada. O estoy estresada. Y ya, Exacto. pero no vamos más a fondo. Y no vemos la raíz. La raíz. Y no sabemos realmente de dónde proviene ese cansancio y ese desánimo a la vida. Podemos tener muchas situaciones complejas y podemos elegir de alguna manera que cómo queremos de alguna manera afrontar esa dificultad. Si nosotros tenemos buenas válvulas de escape, estas válvulas de escape que de alguna manera nos ayudan a desintoxicarnos de todas estas situaciones negativas que estamos viviendo. Si nosotros tenemos buenas válvulas de escape, eso no va a generar en nosotros que nuestro día se convierta en algo negativo. Cuando me preguntabas hoy en la mañana que cómo estaba, yo te dije, estoy muy bien, pero han pasado muchas cosas hoy, y yo te decía, o sea, el hecho de que yo tenga como hábito, y lo tengo desde muy niña, no lo sabía, sí lo sabía que lo tenía, pero no había escuchado a otra persona hablar esto de mí, y desde muy niña yo escribía, y hace poco volví a ver a la señora que me cuidaba, se la presenté a mi esposo, y mi esposo le pregunta, ¿cómo se portaba Fanny cuando era pequeña? Y la señora dice, ay, Fanny se portaba muy bien, pero cuando se enojaba se ponía a escribir. ¡Wow! Y yo me reí mucho porque yo sabía que yo escribía y me gustaba estar rimando y me gustaba estar inventando historias, pero no sabía que era una forma en la que yo utilizaba en la infancia para desahogarme. Exacto. Y desde muy niña lo utilizaste. Y nosotros aquí en este programa hacemos mucho énfasis en utilizar la literatura como una herramienta. No es un tema solamente académico, que es como mucho se utiliza, sino es como una herramienta de vida. O sea, leer, escribir, cantar, pintar, todo el arte, por eso le damos tanto énfasis a ese poder que tiene el arte, porque definitivamente pues te tranquiliza, te saca de ese estado de presión. De las cosas que has dicho, bueno, tengo varias ideas en la mente, voy a tratar de organizarme. Me llama la atención y quisiera ahondar un poquito más en el tema de que hay emociones primarias, hay emociones secundarias, hay emociones terciarias, y así probablemente hay incluso más, porque a veces sí, pues pasa una situación, no tiene que ser una gran catástrofe, entonces estoy enojado, pero en realidad quizás mi emoción más al fondo de mí es que estoy decepcionado, es que no esperaba eso, pero solamente soy consciente en el momento del enojo y pues de repente trato el enojo, pero no trato la raíz, que es la decepción o la expectativa que yo tenía, qué sé yo, y eso se va quedando como adentro y se va quedando. No había escuchado el término de emociones primarias, emociones secundarias. He escuchado, e incluso lo he dicho, es que tengo una mezcla de emociones, es que tengo una, o sea, tengo una situación que
que donde convergen muchas cosas, pero no el término de que las primarias, las secundarias. Cuéntanos cómo identificamos cuál es cuál y cuál se debe tratar primero o sí, tratar, en cuál debemos atender primero. Muy bien, vamos a ponerlo también de ejemplo con la psicología del color. Está muy ligado la psicología del color a la identificación de las emociones, porque generalmente utilizamos, al igual que los colores, primarios, secundarios y terciarios. ¿Sí? Me encanta saber cosas nuevas, me encanta, no tenía idea. Entonces, Y es algo muy, primarios, muy básico, perdona que te interrumpa, ajá, me recuerda a mi hijo que, como se sabe, los colores primarios, de repente le da por organizar todo de manera, dije, pero ¿por qué tienes esa silla allá? No, mamá, porque es que aquí van los colores primarios. Y yo dije, ok, entonces, cuéntanos, Verónica, esto te va a gustar. de esa misma manera, nosotros podemos de alguna manera organizar, valga la redundancia, organizar nuestras emociones. Uh-huh. Lo ideal es que las emociones se mantengan en emociones primarias y poder identificar que la ira es ira, que la alegría es alegría, que la tristeza es tristeza. Cuando ellas mutan, Uh-huh. o de alguna manera, como estaban los Pokémones, ¿te acuerdas los Pokémones? Evolución. Se evolucionan las emociones, ellas son más complejas. Por ejemplo, la ira puede pasar a otros tipos de emociones y mucho más complejas que esa, llegar hasta la violencia. Entonces, cuando nosotros podemos identificar una situación y decir, porque nos hemos alejado mucho, y sobre todo aquí en el tema de género también tengo que hacer un énfasis, hay un tema cultural y también de adaptación al género. ¿Qué emociones las niñas podemos manifestar y qué emociones los niños no pueden manifestar? Entonces, todo este tema y esta gama de emociones ha generado conflictos entre hombres y mujeres y ha logrado plasmarse de tal manera en nuestro proceder como seres humanos que muchas veces nuestras emociones permiten o no un buen desarrollo personal y de pareja. Cuando al niño se le enseña que no puede demostrar tristeza a través del llanto. Como el clásico, los hombres no lloran. Exacto. Entonces de allí vemos que como seres humanos vamos a tener todas las emociones. Incluso te puedo dar otro ejemplo. Las personas que son religiosas o muy espirituales, se les ha enseñado, porque eso no es algo que lo traigamos innato en nuestro ser, se les ha enseñado que las personas deben tener dominio propio y que deben estar alejados de la ira, pero seguimos siendo seres humanos. Entonces, una cosa que va ligada a la educación emocional es poder identificar las emociones para poder ponerles el nombre correcto y trabajarlas, como bien dices, tratarlas, gestionarlas, no eliminarlas. Porque no es que cuando tengo ira, y eso viene un mecanismo de defensa, lo reprimo, entonces no lo demuestro. Y esa es una puerta de entrada a la sumisión, a la manipulación, al poder. Entonces no es que las niñas no puedan gritar, no es que las niñas calladitas se ven más bonitas. Todo este tema de la educación de género, ¿no? O que los niños no lloran. Entonces, ¿qué ha logrado esta forma de educación equivocada o creencias equivocadas? Que los hombres y las mujeres no sepan gestionar sus emociones y que sean la puerta de entrada a la violencia. Lamentablemente... Mira cómo todo se va concatenando, sí, ¿no? Exacto. Y que como seres humanos, cuando ya tenemos una situación dada, un problema, es que entonces vamos a terapia. Qué bonito sería que todos los niños y niñas pudieran gestionar sus emociones en una materia de autorregulación emocional y también cómo nos regulamos, ¿no? Cómo nos regulamos esa emoción que es compleja o que es desagradable. Y no se dice una emoción que es buena o mala, todas son necesarias y todas tienen un propósito. De hecho, hay 2 películas, la parte 1 y la parte 2, que ha sido una herramienta incluso para trabajar con adultos, porque el poder identificar las emociones con su nombre y cuál es el propósito de ellas en nuestra vida. El enojo establece límites. Muchas veces si no tenemos enojo ante una situación de injusticia o de acoso o de maltrato, lo que vamos a lograr con eso es que se nos vulneren nuestros derechos. Entonces a veces cuando reprimimos el enojo, y sobre todo en este amplio espectro de que la niña se tiene que comportar de una manera, que tiene que mostrarse de una manera sumisa y demás, ha sido muchas veces
equivocada el planteamiento, porque también tenemos aquel niño que no muestra sus emociones de tristeza y genera que los hombres se suiciden más, porque no hablan de lo que sienten. Porque no van a terapia. Porque no van a terapia, pero es que no les han enseñado a hablar e ir a terapia es hablar mucho y descubrirse. Entonces, una herramienta que hemos utilizado para poder abrir esa compuerta, que muchas veces detrás de cada ser humano pues tiene mucha historia, y mucha historia que está llena de dolor y de cicatrices, es a través de la escritura terapéutica. Porque como bien te decía al principio, no a todas las personas se les da bien el escribir. Sí, algunos prefieren hablar, algunos tienen otras maneras de... O me dicen, no, es que no sé qué escribir, o no sé qué poner, o no sé cómo hacerlo. Entonces allí vienen toda esta educación en cuanto a lo que es la escritura terapéutica, cómo se hace, cómo se logra, cómo se va haciendo un hábito. Hay técnicas. Técnicas, objetivos también, porque hay diferentes enfoques de escritura terapéutica. Hay para diferentes situaciones, para duelo, para la reconciliación interior con la niña o el niño interior. Entonces, no sé si te contesté el tema de las emociones con los colores, porque es que es muy grande hablar de esto, es mucho tema. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a hacer un ejemplo. Voy no sé, en la carretera, alguien que me iba a dar el paso, de repente se enredó, qué sé yo, me choqué. O sea, hay varias emociones. O sea, primero el susto, el desconcerto, segundo, o sea, pero es que me dijiste que iba a pasar. En ese escenario, digamos, imaginario, o sea, la primera emoción puede ser ira, pero también puede haber un poquito de decepción, de confusión, no sé. Entonces, ¿cuál sería como primaria, secundaria y terciaria en un caso para como identificarlo? Ajá, exacto. Bien, las emociones primarias son las menos complejas, son las más básicas. Okay. Ira, alegría, tristeza. Las de intensamente. Ajá, intensamente y los colores. Okay. Ira, alegría, tristeza, desagrado y miedo. Susto, miedo. Miedo, ajá, miedo. Temor, le dice mi hijo, temor. Temor. Entonces, digamos que en ese momento es lo que siento, ¿no? Es lo que siento primero, es lo que inmediatamente aparece. Ok, a medida que se va generando esta conversación con la contraparte o con los demás actores dentro de la situación, o si no estás sola en el momento, se va transformando en una emoción más compleja. Ves que el miedo pasa angustia, si hay alguien herido, ¿sí? Ya, y luego también el enojo puede pasar a la frustración porque no pudiste controlar ese evento. Entonces yo te puedo decir, ok, ¿qué eventos realmente tú puedes controlar? Vamos a ver entonces en ese mapa mental cuáles eventos tú puedes controlar y cuáles no. Pero eso es un ejemplo básico, pero digamos que al final del día vienen otro cúmulo de emociones a aparecer en un momento, o no aparecen allí, o pueden aparecer en otra situación, o estás en el trabajo, pero finalmente te derrumba toda esa cantidad de emociones que aparecen. Todo el peso. El tema económico, del seguro, si lo pagaste o no lo pagaste, si hay alguien herido, si había alguien herido, si a raíz de esa situación pues también tuviste algún problema en el trabajo, o si la otra pues, te sentías culpable porque fuiste tú la que cometió el error, etcétera. Y vienen toda esta cantidad de emociones a tocar la puerta y a decir, Priscila, estamos aquí, no nos ignores, ¿ok? Y entonces, puede como suceder, en la película, miles de minitubes hablándote. Puede suceder en otro momento, no va a aparecer allí, porque los propios mecanismos de defensa cognitivos del ser humano sirven para sobrevivir al evento. Es decir, se puede haber un bloqueo, una intelectualización, una negación, reprimir, proyectar, en fin, todos estos jugadores que forman parte de nuestra psique, que nos ayudan a equilibrarnos, que nos ayudan a sobrevivir. Pero luego las emociones están allí, no han desaparecido. Incluso ya se ha estudiado que las emociones influyen tanto en nuestro sistema inmunológico que pueden tocar todos nuestros sistemas, desde el nervioso, el digestivo. Así que, de alguna manera, se van a ir a visitar los órganos.
Claro. Y hay personas que lo primero que les molesta es el estómago. Les da ganas de vomitar o les da ganas de ir al baño. O personas que inmediatamente les da un dolor de cabeza, una migraña horrible. O les dan nudos en las espaldas, en la parte muscular. Aquí, sí. Ya esa es. O sea, estaban todas las emociones allí diciéndote al oído, por favor, gestiónanos, háblanos. De buena manera primero. Ajá. Y luego ya aparecen en forma de síntomas en nuestro cuerpo. Entonces allí es donde podemos decir, ok, puedo utilizar muchas herramientas terapéuticas, pero puedo utilizar la escritura. Y comienzo a hacerme una carta a mí misma, qué siento, qué pienso, qué sucedió, cómo me sentí en ese momento. Podemos tener incluso palabras claves o frases que de alguna manera nos van a ayudar a desarrollar esta técnica. Como, bueno, hace en el día de hoy tal fecha, porque a veces no sabemos cómo empezar. Así como un formato. Exacto, hay muchos ejemplos, pero cuando estábamos en la escuela, ¿cómo empezaba la maestra a poner los planes? Hoy es un día soleado. Ay, sí, me acuerdo. Hoy es martes 13 de mayo. Y es un día nublado. Exacto. Y sabes que cuando tenemos emociones, tenemos emociones complejas, no vemos los días igual que los demás. La persona te dice, ay, mira qué lindo el día. Está soleado, no parece que va a llover y la persona está con un humor. Y te dice, bueno, sí, pero es que hay tranques y hay cierres y esto y lo otro. Y te está hablando desde su emoción. No es capaz de percibir lo externo. O sea, eso que está interno de alguna manera también nubla esa visión. La bruma. De la vida. Qué interesante, Fanny. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas que hacen posible que este programa llegue a cada uno de nuestros oyentes con estos interesantes invitados que me encanta mi trabajo porque todos los días hablo con gente tan interesante y puedo aprender muchas cosas. En el bloque que viene yo quisiera que nos dieras como tips, como lo estabas haciendo, de cómo gestionar y cómo empezar esa escritura terapéutica, en qué momento del día. O sea, si hay en general estos consejos para empezar entonces nosotros a hacer esta técnica. Yo soy una de las personas que me pasa eso, que yo, voy a empezar, supuestamente este año iba a escribir y lo dejé porque yo soy más de hablar. Y hablo sola, hablo conmigo misma. Pero sí me gustaría, pues porque sé los beneficios que tiene tener como que la guía para entonces retomar. Así que vamos a pasar con nuestros anunciantes, Verónica. Así es, amigos, estamos de vuelta en Diferenciarte Radio. Mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañera Verónica Sánchez. Esto es Radio Chiriquí 103.3. Hoy estamos conversando con la licenciada Fanny Rovira, psicóloga, y estamos específicamente hablando de lo que es la escritura terapéutica. En este programa pues apreciamos las artes. Apreciamos la pasión que los artistas tienen y definitivamente la escritura es un arte que también se puede utilizar como herramienta de terapia, una herramienta pues, para sanar. Antes, Fanny, de los comerciales, hablábamos como en general de las emociones, de gestionarlo. Ahora en este bloque yo quisiera que nos dieras como tips, consejos, pasos de cómo empezar a implementar esta técnica de la escritura terapéutica. Bien, partimos de un concepto. La escritura terapéutica es algo individual que se va adaptando a cada persona. Aunque hayan modelos, no todos los modelos son utilizables para todas las ocasiones y no todos los modelos pueden ser ajustados a cada tipo de personalidad del individuo. Dentro de los mecanismos de defensa cognitivos hay uno que es reprimir, que es generalmente uno de los que más se trabaja en la psicoterapia, desde la psicología, porque el ser humano tiende como mecanismo de defensa a reprimir lo que siente para evitar un conflicto o para evitar un problema mayor. Entonces, de alguna manera nos sentimos seguros con ese mecanismo de defensa y cuando vamos al psicólogo, pues de alguna manera muchas personas se pueden sentir que se van a desnudar, que se van a sentir vulnerables al decir todo lo que piensan, y lo que debe lograr ese psicólogo es que se sienta en un espacio seguro,
para que pueda de alguna manera abrirse y aperturar la mente a ese cambio para poder ser ayudado. Entonces, hablándote de los espacios seguros, la escritura terapéutica logra ese objetivo de ser un espacio seguro, pero no, de alguna manera nos va a suplantar lo que hace el psicólogo. Pero es un trabajo individual y es un trabajo también de un espacio seguro. Entonces, la persona se tiene que sentar de alguna manera en algún momento donde no va a ser interrumpido, porque se pueden aflorar emociones que pueden ser complejas para manejar, como el llanto o el enojo, o mucha represión que ha tenido de esas emociones. Entonces puede generar en algún momento un bloqueo de no querer pasar por eso, o que luego tiene que enfrentar a la familia o al trabajo y demás. Entonces se busca un horario que no vaya a ser interrumpido, que generalmente puede ser en la noche. No voy a hacer esto a las 10 minutos antes de entrar a mi trabajo, porque no sé cuánto tiempo me vaya a tomar ese ejercicio terapéutico. Yo puedo ponerme como hábito, si hago un diario emocional, 5 minutos al día o 1 minuto al día al finalizar el día, pero ya como un hábito. Pero cuando hay este desbordamiento de emociones o este desahogo en un espacio seguro, como es la escritura, no sé cuánto me vaya a tomar. Entonces, trabajándolo desde la parte terapéutica, es una herramienta, pero también tiene que ser guiada. No solamente yo puedo decir, ok, yo voy a usar esto como una herramienta y voy a desahogarme y ya no voy a ir al psicólogo. ¿Sí? Porque eso no significa que al yo identificar mis emociones, sepa qué hacer con ellas. Porque me voy a encontrar quizás con situaciones que no tengo el entendimiento para manejarlas. Es casi la misma finalidad de un libro de autoayuda. Sabes que el libro de autoayuda te permite poder comprender la situación que estás viviendo, pero muchas veces luego que lo comprendes, ¿qué va a pasar? Voy a dar un ejemplo para para ilustrar la situación. Eso es como que usted empiece a leer de mecánica, le guste la mecánica, empiece a entender cuáles son las partes de un auto. No por eso usted va a dejar de llevar el auto a mantenimiento. Al especialista. Al especialista, que es el que estudió, que es el que sabe específicamente ese modelo de carro, qué circunstancias X o Y tiene. O sea, usted puede documentarse, sí, pero eso no significa que pueda suplantar el profesional en el caso. Y a veces cuidamos más de los autos que de nosotros mismos. Exactamente, exactamente. De hecho, pues para poder circular, por lo menos una vez al año lo vas a tener que llevar a un revisado, por lo menos. Sin embargo, pues en el tema psicológico, yo creo que es una de las profesiones más suplantadas. Es una de las profesiones que fácilmente las dejamos a un lado sabiendo que es una necesidad, porque somos un organismo biopsicosocial y espiritual, y cada una de esas partes, dimensiones del individuo debe ser tratada con el especialista del área. Si yo me siento mal, no voy a ir físicamente o con un dolor físico, por así decirlo, no voy a ir a decírselo a mi pastor. Él puede orar por mí, pero definitivamente necesito ir al médico para encontrar el origen de esa afección. Y tampoco, por ejemplo, si me siento falta de fe, yo no le voy a decir eso a mi doctora porque me va a decir, hija, estás equivocada del lugar. Entonces así mismo pasa, pero con la psicología es diferente. Con la psicología la vamos dejando tan de lado, que es el origen también por lo cual podemos tener los más grandes avances científicos, pero no arrancamos, no trascendemos de conciencia del ser humano y seguimos teniendo los mismos problemas que desde los principios de la humanidad, exacto. En el tema de la comunicación, por ejemplo, porque es un tema complejo. Entonces, muchas veces no sabemos cómo lidiar con las emociones, y cuando estamos en pareja o estamos en una área social de convivencia laboral, muchas veces esas emociones no tratadas van a surgir a manera de síntoma y se va a convertir en un problema en el lugar donde yo esté. Y el problema no lo pueden sentir los demás, pero el problema es mío. El problema es algo de mí conmigo misma. Entonces, allí hay diferentes enfoques y técnicas dependiendo de la situación, porque transitamos también una línea de vida. Quizás, como te ponía el ejemplo, cuando yo era niña, que me enojaba,
quizás no sabía cómo expresar mi enojo, estaba aprendiendo, ¿verdad?, sobre la autoridad, sobre mis padres. Sabes que los niños sienten mucha frustración Sí. porque sienten que todo es no. Mamá, quiero ir al parque Ponen muchos todos los límites. días, o sea, yo quiero ir al parque todos los días. Yo O quiero no quiero jugar, ir a la o escuela. no quiero ir a la escuela, No quiero comer o por qué esto. me Ay, tengo que dímelo a mí. comer esto. O sea, realmente la infancia es una etapa de mucha frustración. ¿Por qué mis amiguitos tal cosa? ¿Y por qué fulanito tal cosa? ¿Y por qué yo no? O sea, estamos en una etapa de aprendizaje. Entonces, mira qué importante no saber cómo gestionar las emociones en un niño. Eso que aprende el niño lo va a identificar entonces en la parte de la adolescencia. Eso que le sirvió en la infancia lo va a utilizar en la adolescencia. Entonces el niño dice, mejor no respondo porque me van a castigar. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Generalmente todos se lo guardan, Y se todos se lo encierran en su callan cuarto y después que el hijo pasa que ese muchacho de ahí. y solamente se sienten comprendidos con sus pares, con los que son igual que ellos. Y muchas veces a nosotros como padres se nos olvida que también fuimos adolescentes, que también pasamos por esa etapa. Entonces la educación emocional es vital para también comprender los ciclos de la vida, esa línea del tiempo. Entonces es algo útil que lo podemos hacer en cualquier etapa de la vida, porque desde que el niño ya escribe, o si no escribe lo puede hacer a través de dibujos, ves cómo las pruebas proyectivas pues de alguna manera identifican las emociones del niño, las áreas complejas, traumas, abusos y demás, porque el niño expresa a través del dibujo. Entonces muchas veces, aunque estemos escribiendo, hoy es un día terrible, amaneció el carro flateado, se explotó un transformador en la esquina de mi casa, no pude planchar la otra blusa que tenía, todo lo que tenía planificado, etcétera. Yo puedo hacer de eso, puedo decidir hacer de eso, que todo mi día sea así. Y me voy a seguir encontrando con situaciones hasta que yo sonrío y digo, bueno, ok, no pasa nada, hago esto, pero porque tenía que, válvulas de escape, porque yo escribo mucho. Yo, Fanny, sí escribo mucho. Entonces, cosas que podemos ir haciendo a manera de técnica es hacer apuntes. Si no estamos con una escritura, así como me decía, yo soy más de hablar. Sin embargo, tienes muchas ideas, hablas contigo misma, pero no tomas apuntes de lo que te estás diciendo. Entonces muchas veces esas grandes ideas, esa creatividad que tienes se pierde porque no la apuntaste en el momento. Y después se me olvida. Y después se te olvida. Y de repente te quedas pensando, ¿por qué no desarrollé esa idea? Y en algún momento la tuve. Entonces ves también cómo aumenta en el tema de la creatividad para las personas como tú que tienen un trabajo multidisciplinario, que estás en diferentes campos y roles, hasta el de mamá. ¿Cómo se pierden las ideas? Se perdieron, se fueron, Sí, son sí, como globos de helio, se fue, porque no tenías en el momento una libreta o el teléfono. El teléfono ahora nos ayuda mucho con el blog de notas, o ahora también en el WhatsApp te puedes enviar un mensaje a ti misma. Mira tú. Y si no puedes escribirlo, te lo haces en audio. Entonces, ahora hay dentro de la aplicación de WhatsApp, las personas pueden transcribir lo que la persona te envió en audio, pero si la persona no habla correctamente y no hace las pausas, cuando tú vas a ver, el mensaje está totalmente tergiversado, ¿sí? En estos días no recuerdo, algo decía de una yegua y yo me quedaba así porque lo transcribí. Yo decía una yegua, pero esta señora vende tamales, ¿de qué me estará hablando? Entonces tuve que escuchar el audio, pero a veces no tenía los espacios para escuchar audios. Y yo decía, en el tema de la comunicación, lo más complejo que tiene el ser humano es en el tema de la comunicación. Porque cómo ponemos en un espacio seguro lo que queremos decir cuando no sabemos lo que queremos decir, y cómo decimos aquello que es tan difícil decir si yo no he desarrollado la idea, si yo no tengo claro exactamente qué es si lo ni que uno quiero mismo decir, sabe qué es lo que qué es lo que quiero decir. Entonces ves que la escritura terapéutica viene también a ser como un espejo donde yo puedo verme, cuando yo puedo también comprenderme. Y en el tema de la autoestima, conocerme.
Exacto. Vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Tener un bloque de notas, una libretita Tomar o apuntes. el celular para apuntar. Hay herramientas en el celular, miles de aplicaciones, si no el bloc de notas sencillo o utilizar el WhatsApp. Como bien dice, si voy manejando, no puedo en este momento ponerme a escribir, mandarme un audio a mí misma. Tu correo electrónico, también escribirte a ti misma tus correos electrónicos. Eso lo he visto para con los niños, de ir escribiéndole como los correos y después darle la clave a ellos para que ellos tengan como esa historia. No lo he hecho, pero sí. Mira, una de las cosas que yo que voy a hacer, otra de las cosas que mencionaste al inicio es encontrar el espacio. Mencionaste muy atinadamente no hacerlo cuando sabes que ya tienes otro compromiso. 10 minutos antes de entrar al trabajo no es el momento correcto. No. Cada quien va a saber cuál es su momento. Sí va a haber un momento, porque puede que haya personas que digan, no, lo que pasa es que en mi día no hay ningún momento. Eso no pasa. O sea, va a haber algún momento en el que usted pueda pues tomarse esos instantes para iniciar, y usted va a ir moldeando ese hábito pues de acuerdo a sus circunstancias en su día. Esos son lo que hemos mencionado hasta el momento. Ok, también es importante poder tener tiempo con nosotros mismos. Creo que las personas que hemos aprendido a conocernos y amarnos, nos encanta estar con nosotros mismos. Uh-huh. No es que no me gusta estar con las demás personas, pero de todas las personas la preferida soy yo. Uh-huh. No me molesta la soledad. Sí, no me molesta la soledad, me gusta estar conmigo. Las personas que están conmigo pues valoran también ese hábito en mí, que yo pongo pausa y que yo me doy mi tiempo, uh-huh. Ponernos citas con nosotros mismos y poder incluso estar en lugares públicos donde solamente estemos con nosotros, uh-huh. Porque a veces lo ven las personas como un bicho raro. Exacto. Te llevas al cine, uh-huh. Te llevas al restaurante que querías conocer, pero a veces tú no quieres llevar a nadie porque también eso implica gastar un poquito más en esa persona que invitaste, uh-huh. Porque como le dices, ay, te invito a comer, pero tú pagas lo tuyo, entonces no, mejor me llevo yo misma, me compro lo que yo quiero. Mi experiencia. Y la gente a veces le preguntan en los restaurantes, me han pasado, a mí me preguntan en el restaurante, ¿está esperando a alguien más? Uh-huh. ¿Le traigo la carta para alguien más? ¿O le sirvo cuando llegue la otra persona? Y yo dije, no, si yo estoy conmigo. O sea, a mí me ha pasado como bastante. Aprenderse a disfrutar de tal manera y tener estos espacios de conversación y de analizarse uno mismo para uno conocerse, porque eso te va a dar fortalezas y te va a dar habilidades para la vida. Y no es que estés bien, que estés mal, incluso en ese diálogo interior lo que te dices, porque hay personas que se dicen, no es que yo hago esto mal, o digo esto mal, o no sé cómo decirlo, no. Eres valioso tal y como eres perfectamente imperfecto. Y así estás bien. Y las personas que van a estar contigo te van a aceptar tal y cual. Y tenemos otro conflicto. Pensamos que como nosotros hablamos mucho, las demás personas también tienen que hablar todo lo que sienten. Y si no lo hacen, ahí hay un problema. O sea, no me estás diciendo lo que sientes. Mía culpa, me siento identificada. No quería, pues para nada. No te preocupes. Lo que pasa es que me gusta cuando me hablan en general y yo digo, te están hablando a ti. Es así. Sí, si vieras, Priscila, a mí mucha gente tal vez piensa, Fanny es muy sociable, Fanny sale mucho, Fanny tiene muchas amistades. Yo soy una persona bastante introvertida en ese sentido. Yo estoy conmigo misma y a veces no necesito contarle nada a nadie. Wow. Y cuando yo le cuento algo a alguien es porque yo tengo detrás de esa exposición o testimonio un propósito para elevarlo a otro nivel, ese compartir uh-huh. de mí. Pero yo soy una persona que desde muy niña, por ese hábito de la escritura, aprendí mucho a gestionar mis emociones conmigo misma y como que no necesitaba como desahogarme con otra persona, porque ya el desahogo y la liberación emocional ya lo había hecho. Entonces esto es muy práctico para ese tipo de personas que les cuesta hablar de sí mismas con otros. O sea, que estas personas se van a desarrollar muy bien en esta técnica. ¿A quiénes les va a costar más? A personas que hablan mucho, sí, a personas que son muy expresivas, porque precisamente pues ya liberaron carga, ya liberaron emociones, ya dijeron cómo se sentían. Entonces, ¿a quiénes les va a servir más? Les va a servir más a aquellas personas que pareciera que les costara más. Y es todo lo contrario,
porque es precisamente, ese es un campo de autoconocimiento. Entonces no es que estés bien o que estés mal, para todos nos va a servir, porque nos va a ayudar mucho. Verónica, ¿querías comentar algo? Sí, buenos días para Fanny, buenos días para Priscila, para toda la amable audiencia que está disfrutando de Diferenciarte. Definitivamente el tema de las emociones es un tema bastante complejo y sobre todo para aquellas personas que nunca hemos o nos hemos acercado al mundo de la psicología, quizás superficialmente por algún amigo o alguna amiga que sí sabe del tema, pero es un tanto complejo. Y quizás de entre tantas emociones también hay una que es un tanto compleja para el tema de la escritura y que sería bueno que de repente destacara qué tipo de acciones puede tomar esa persona consigo misma. Ya hablamos de las personas que les gusta hablarlo todo, las personas que no hablan todo, falta el escenario de las personas que todo es catastrófico. ¿Cómo esa persona exterioriza a través de la escritura todas sus emociones para que de repente lleve una mejor vida en el caso tal de que sienta que no lo es hasta el momento? Y un paréntesis, yo definitivamente disfruto estar mucho conmigo misma. He tenido la oportunidad de incluso invitarme, ya sea a comer un helado, al cine, y se los prometo que no hay una mejor compañía que me guste que la mía, porque uno definitivamente, no sé, como que se conecta con el teléfono, cuestiona si esto es una buena compra, si no es una buena compra, y no hay quien de repente interrumpa la película, pero también disfruto muchísimo estando en pareja, porque pues tengo obviamente a mi pareja y cuando salgo con él también lo disfruto tanto como la soledad. Así que si usted es una persona que de repente está acostumbrado a siempre salir con sus amigos o con su pareja, le invito a que también lo haga de manera solitaria, individual. Es un poco raro al principio porque recuerdo que la primera vez que me invité fue después de pandemia. Había pasado, de hecho, recién el COVID conmigo, me había dado COVID y me invité a un restaurante como premio porque había salido de esa situación que para mí fue compleja porque todos en casa nos tuvimos que quedar encerrados y convalecientes. Entonces fue como un premio para mí y me invité a comer lo que a mí me gusta, comida mexicana. Fue bien raro la primera vez, así que les aseguro que también para ustedes lo será. Pero de ahí en adelante, cuando te acostumbres un poco, vas a disfrutar tanto de la soledad como de la compañía. Y eso es bueno porque acostumbrarse a una o la otra, siento que no es sano, pero usted es la experta, nos dirá la mejor orientación. Todos los extremos son malos, todos los extremos. Y dentro de eso también tenemos categorías en cuanto a los pensamientos, y hay algo que podemos buscar para autoconocernos que se llama distorsiones cognitivas. Y allí está una de esas plasmadas, donde todo lo vemos malo o negro, o tenemos una anticipación catastrófica. Es decir, nos levantamos ya con el pie izquierdo de que todo va a salir mal. Y a muchas veces eso nos impide tener trabajos diferentes, empezar una nueva carrera, conocer a alguien, porque riesgos. Nos anticipamos catastróficamente de que va a salir todo mal. Y se tiende a ensombrecer también el entorno familiar, porque desahogamos todo lo que estamos viendo en las redes sociales y es bastante común cuando, digamos, hay en el país un desequilibrio. Entonces, si nos plagamos de solo eso, nuestra mente se ensombrece bastante. Claro, y cuando identificamos las distorsiones cognitivas, estas distorsiones muchas veces las vamos diciendo en el habla o en la escritura. Entonces, vamos a ver otra que es generalización. Todos lo generalizamos, todos los hombres, todas las mujeres, yo todos nunca, los chiricanos. Yo siempre. Esa es otra. Ajá, esa es otra donde nos vamos a los polos. Nunca, siempre. Fanny, también te quería mencionar, hablando justamente de esto que nos aporta Verónica, que eso de alguna u otra manera trae inseguridades y esa inseguridad se transmite. A mí me pasó algo que yo estaba en un lugar público con mi hijo es bien extremo, él estaba jugando en los trapecios, se trepaba al sur-sur, o sea, el extremo de la aventura. Y había una niña y dije, o sea, cosas que no, el trapecio, no, porque después me caigo.
No, porque después me ensucio. No, entonces la niña estaba paradita y no hacía nada. Y yo digo, qué niña tan rara, ¿no? Porque los niños quieren esos juegos, ¿no? Ese tipo de actividad. Y yo la vi, la niña estaba como súper precavida. Y bueno, se le respeta, ¿no? En eso llegó la mamá y la mamá era igualita. Y digo yo, o sea, le ha inculcado a la niña tener miedo a todo. Es que así hacía, Ajá. cuidado con eso, cuidado. Y digo yo, ay, Dios mío, o sea, esto, y yo desde afuera no veo yo, o sea, la niña la tiene totalmente insegura por esa distorsión. ¿Cómo me dijiste que era el título? Distorsiones cognitivas. Distorsión cognitiva, entonces se la está heredando a la pequeña, que se le está convirtiendo prácticamente en una inseguridad porque ella no se siente segura de ella en ningún momento. Claro. ¿Eso nos puede hacer dependientes de otra persona? Exactamente. Por supuesto. Y otra persona toma las decisiones por ti. Sí. Y Porque nos cuando hace no está la mamá, vulnerables. ¿quién toma la decisión? Y nos hace vulnerables, porque puede ser suplantada esa imagen materna por un sujeto que tome decisiones por ella. Entonces, en el tema del autoconocimiento, para fortalecer la autoestima, está también el autoconcepto, ¿qué creo yo de mí? Entonces, todas somos producto de lo que nos enseñaron. Entonces, en mi ejemplo de vida, pues mi mamá y mi papá me permitían hasta cierto grado portarme mal, entre comillas, porque yo no creo que eso es portarse mal. Pero experimentar, ¿no? Te subiste al árbol, bueno, te vas a caer, pan, se cayó Fanny. Ahí está el brazo quebrado, se lo dije. Entonces, pero si no experimento eso, como niño, como niña, no es tampoco exponerlo al peligro. Claro. Pero así son los niños. Dejar Entonces, que viva su... Exacto, como decimos, ay, es un niño inquieto. No es un niño inquieto, es un niño. Está en esa etapa de exploración, de experimentación, de que quiere conocer todo. Entonces, es hasta cierto punto, sí, tener el cuidado del niño, pero no crearle dentro de esa mochila emocional, que no sé si has escuchado el término, miedos, creencias erróneas, inseguridades que no son de ella. Entonces, eso le resta habilidades para la vida. Entonces, cuando ya estamos en una etapa adulta y nos encontramos con este tipo de situaciones donde no sabemos por qué no damos el paso, por qué tengo tanto miedo, por qué me siento tan frustrado, por qué tengo tanta ira reprimida, enojo. Y te voy a decir algo tan práctico. Yo pongo muchas tareas de escritura. Y incluso cuando doy clases como profesora, a mí no me traigan trabajos de copy-paste. Es más, yo soy muy ecológica. A mí no me traigan nada hecho en cartulinas ni nada de eso. Usted escríbame en una página, no importa que la página esté vieja, manchada, recicle, cuadernos, tráigame con su mano, puño y letra lo que usted entendió de la película. No me haga un resumen de la película, por decir un ejemplo. Y si no tuvo el tiempo de escribirlo, escríbame 3 cosas que le gustaron de la película, punto. Para mí eso es importantísimo y ya con eso concluyo su materia. No necesito más nada, necesito que usted escriba. Pero luego que la persona escribe, me trae el texto escrito, yo paso la página hacia atrás, Priscila, y toca como yo escribo. Toca aquí la página, puedes sentir que no hay letra, no se siente, pero cuando una persona tiene ira reprimida, tú ves que marca mucho el lápiz o el bolígrafo. Wow, entonces mira, tú dices, otra de las cosas que uno a simple vista no ¿cómo se da cuenta? descubres, no? ¿Cómo descubre este inconsciente, O sea, no? para que nos extiendas un poquito mejor los oyentes, cuando pones mucha presión en el lápiz o en el bolígrafo, se hace relieve. Se hace relieve en la hoja de papel. En la parte de atrás. Entonces podemos incluso identificar a una persona que tiene emociones reprimidas y complejas hasta en la forma como escribe. No necesariamente el contenido de la escritura, sino la forma en la que apoya ese lápiz. O sea, ustedes ven todo. Yo me imagino en esa página, ven si tiene lágrimas, si tiene de repente... Mira, lágrimas es lo de menos, porque a mí me encanta que la persona pueda aflorar sus emociones. Si está enojado, hasta que diga malas palabras, no importa, es sacar, porque estamos en un espacio seguro. La psicoterapia es para hacer ese espacio seguro. Entonces, no reprimir esas emociones. Mira que ahora que mencionas eso del relieve, se me viene a la memoria el caso contrario. Yo estudié ingeniería y me costó mucho. Yo siempre digo que no tengo pestañas porque me las quemé todas estudiando ingeniería. Saludos a mi gente de la Universidad Tecnológica. Y ¿sabes qué pasaba? Que cuando estaba dando pues todos los cálculos, la física, las electrónicas y todo este tema, cuando yo no estaba segura,
que era bastante tiempo, en hacer los problemas matemáticos, yo escribía muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito. Y yo dentro de mí sabía que era porque no estaba segura de lo que estaba haciendo y era muy probable que tenía que borrar. Exacto. O sea, el borrador era mi mejor amigo. Era muy probable que tenía que borrar. Entonces escribía muy, muy suavecito, no se notaba absolutamente nada. Entonces, a la final es eso como inseguridad. Claro. Pero cuando estaba segura, de verdad que se notaba, no lo había analizado, de que yo afirmaba el lápiz, o sea, como que esta es la respuesta, o sea, la seguridad que se ve también entonces en ese tema de cómo afirmo el lápiz. Exacto, y viéndolo en el ejemplo de vida, cuando concluimos las metas, cuando nos apegamos a nuestro proyecto de vida, a un plan y lo logramos, eso es. ¿Sobre qué estamos escribiendo? Estamos escribiendo sobre un libro que está en blanco, y si yo estoy de manera insegura sobre mi propia vida, asimismo yo voy a plasmar mi día a día. Salgo con inseguridad, con temor, con falta de confianza, y no es sobre el mundo, es sobre mí. Todo se trata de mí. Es poder trabajar sobre nosotros mismos, porque ese es el mayor beneficio de la escritura terapéutica, que tú trabajas sobre ti, no es sobre lo que me hizo el otro. Tú me puedes estar contando en tu relato, porque algunas veces lo puedes hablar en voz alta, me lo traen, o simplemente lo leo por encima, algunas me lo traen y me dicen, mira, hasta le sacan copia, esto fue lo que escribí, y ok, yo me voy a tomar el tiempo de leerlo todo, pero a veces me estaban hablando de una persona, pero yo estoy viéndote a ti. ¿Cómo te sientes con respecto a eso que está pasando? ¿Qué me estás diciendo tú? Entonces muchas veces la gente piensa que el psicólogo lee las mentes. No, es que puedo leer un poquito más allá de lo que me estás diciendo. Voy a leer tus silencios, voy a leer los bloqueos, voy a leer las pausas, voy a leer tus tiempos y voy a ser respetuosa de ese espacio, porque definitivamente cuando uno se abre no solamente con uno mismo, sino con otra segunda persona, es para que lo haga con un especialista de verdad. Te hago otro ejemplo. ¿Cuál es la profesión, y a Verónica, cuál es la profesión que se parece más, es un chiste, cuál es la profesión que se parece más al psicólogo? La manicurista. ¡Ah, no! Porque yo veo que... No, es un chiste, es un invento mío. La profesión que se parece más al psicólogo. ¿El sacerdote? No. Ok, vamos a dejárselo allí, pero para que lo puedan contar. Es el dentista. El dentista. Porque tú no puedes hablar cuando sí, tú no, estás porque atendiendo. tú no puedes, no, porque si tú vas al dentista y tú no abres la boca, el dentista no puede trabajar. Ah, y si tú vas al psicólogo y no abres la boca, no puede el psicólogo trabajar. Entonces a veces, digamos, ese paciente que no verbaliza, que no sabe que le duele, que es difícil, que se cierra, hasta que yo no logre que se sienta en un espacio seguro, él no lo va a hacer. ¿Cómo vamos al dentista? La mayoría. Todos vamos con miedo. Nadie me venga a decir a mí, ay, que le encanta ir al dentista y escuchar la maquinita. No. Es lo mismo, pero tenemos que hacerlo. Exacto. Fanny, de verdad que qué placer, y ojalá pues hubiera más las oportunidades y los espacios para que vinieras acá a compartir con nosotros, porque definitivamente hoy nos has dado muchas herramientas, muchos consejos, muchos tips para que los oyentes empiecen a poner en práctica de esta herramienta, como ya lo mencionamos, herramienta literaria, que es la escritura. No se preocupe que si escribe feo, Ajá. No se preocupe que si es con bolígrafo, si es de colores, si es rosado, si es verde, o sea, empiece, o como dices tú, de repente uno hasta groserías puede escribir ahí, pero vaya como exteriorizándolo, tomando esas notas, y bueno, ya después yo me imagino que vienen otros pasos de uno leer. A mí me ha pasado que yo leo cosas que escribí hace muchos años. Yo escribo la lista de pendientes de hoy, bueno, hacer tal cosa, reunión con tal persona o qué sé yo, y a veces me ha tocado encontrarme cuando uno limpia, oye, mira, me acuerdo cuando yo tuve esa reunión para tal proyecto y eso ya se dio hace tantos años, o eso se dio de esta manera. En ese momento yo no estaba segura, tenía esta expectativa. Ya después me imagino que vendrá esa parte del análisis de la lectura, pero ahorita nos queremos centrar en la importancia de esa válvula de escape,
de poder identificar esas emociones y pues por medio de la escritura sacarlo del sistema. Así es. Y no solamente sacarlo, sino porque lo saco y luego ¿qué hago? Y si regresa, y si digo, ya concluí, no voy al psicólogo, no pasa nada. Realmente hay muchas formas y también propósitos de vida. Por ejemplo, cuando una persona tiene un duelo o se despidió mal de una persona, una carta no enviada. Imaginas lograr hacer eso y hay cierres de duelo. El duelo no solamente es para una persona que fallece, sino en un lugar de trabajo. Todas esas cosas que se me quedaron atoradas entre el corazón y el cerebro que no puede decir. Entonces, eso va a la mochila emocional, se va a nuestro sistema. Entonces, es una forma también de desahogar. Y también cuando tenemos una relación muy compleja con alguien y esa persona fallece y me quedo yo sintiendo todo eso y la otra persona ya no está, ya no va a saber. Entonces, hay muchos motivos para hacerlo. Verónica. Por acá un oyente nos escribe y dice que creo que será necesario una segunda parte. Bueno, Fanny, bienvenida siempre aquí a Diferenciarte Radio, a la emisora Radio Chiriquí, como medio de comunicación responsable. Estos son los temas que nos gusta llevar a la comunidad, a los oyentes, como mencionabas tú, pues de repente un ambiente un poquito complejo a nivel nacional, con todas las protestas, los cierres, la situación y a veces las expectativas también de uno mismo, ¿no? Así que bienvenida, Fanny, muchísimas gracias por hacernos el espacio y bueno, esperamos que haya esa segunda parte. Muchas gracias Verónica, muchas gracias Priscila, a los oyentes. Igual les puedes facilitar mi número. Claro que sí, nos deja por favor, tú también tienes una atención privada, ¿no? Sí, yo trabajo en la Clínica Bienestar. Con nuestro amigo Jairo Grael, que también ha estado por acá. Saludos a Jairo, sí, saludos a Jairo, con quien aprendemos también muchísimo, todo el grupo de psicólogos de la Clínica Bienestar. Realmente pues nosotros también como psicólogos, imagínate que no tuviéramos estas válvulas de escape o que nosotros mismos no practicáramos esta sanidad mental, acudir también al psicólogo. Mucha gente a mí me pregunta, pero ¿cómo hace con todo el día a día? Porque pues trabajo en un ministerio que ve todo lo que es violencia y sin embargo pues para mí ha sido súper útil, súper sanador, súper práctico, porque yo sí escribo mucho. Escribo más de lo que hablo y a veces mi mente va más rápido de lo que escribo. Y entonces voy como en +2, ¿no? Entonces, pero es tener la práctica, porque no solamente el deleite de al escribir, al afirmar el lápiz y todo eso que se ha perdido por esta era digital, pero es una práctica porque incluso nuestro cerebro tiene una función al desarrollar la conexión entre la mano dominante con la dirección del cerebro. O sea, es algo que se ha estudiado, que muchos psiquiatras han visto el desarrollo de la neuroplasticidad cuando tú llegas a escribir. O sea, no es escribir en una máquina, es escribir con tu puño y letra. No importa si escribes torcido, feo, con faltas de ortografía, pero es lo que genera a nivel límbico, lo que se desarrolla a nivel de la neuroplasticidad. Entonces es un deleite poder escribir. Dinos tus redes sociales, el teléfono, contacto, ¿cómo podemos hacer para entrar en contacto contigo? Bien, al WhatsApp 64-8520-07. Mi Instagram personal, que también lo tengo abierto para cualquiera que pueda seguirme, que es Fletic26, FLETIC 26. Y también está la página Psicoatenciones y Más, donde muchas veces, pues, de las cosas psicológicas que he estado hablando, pues allí plasmo. Por ejemplo, tengo un avance de lo que es las válvulas de escape, las emociones, que me gusta mucho la parte de las emociones, trabajar con niños y adolescentes, en la prevención del suicidio, sobre todo esa parte que se genera por no gestionar adecuadamente las emociones. Y antes de terminar, yo les voy a dar un dato a todos nuestros oyentes, que es que Fanny también manda por WhatsApp como reflexiones del día, casi creo que los lunes, ¿no? Sí.
A veces también entre semana. A veces también entre semana nos manda pues algunas reflexiones, videos, algunos incluso con su voz, y eso es súper. De repente yo creo que tú no te das cuenta o no dimensionas de hasta dónde puede llegar el impacto de eso. A veces quizás no te digan nada, no te respondan nada, pero ese era el mensaje. Repítenos el WhatsApp, nos dice Verónica por acá. 6485-2007. 6485-2007, el teléfono de la psicóloga Fanny Rovira. Fanny, ya se nos ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. A usted, muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Diferenciarte Radio. Mi nombre es Priscila Gómez. Los dejo en compañía de la programación de mi compañera Verónica Sánchez.